Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario internacional Derecho a crecer en familia hacia un modelo alternativo a la internación. Este es un ámbito de construcción, es un ámbito de puesta en común de un conjunto de experiencias, muchas de ellas positivas, y por eso es muy lindo ver entre los presentes a mucha gente del directorio del INAU, a muchos especialistas, a asesores de la Cámara de Representantes, y no he visto, sé que muchísima gente más que está representando a estos lugares en donde es importante que estas cuestiones estén puestas en común. Muchísimas caras jóvenes también en el auditorio, y creemos que todos los aportes son imprescindibles. Por eso a lo largo de toda la jornada estamos distribuyendo estos cartoncitos para que luego de cada mesa de debate, no en la de la apertura, porque bueno, la apertura va a ser una bienvenida de las autoridades, sí puedan acercarnos sus preguntas, que van a tener un filtro de tiempo en forma primaria, porque no va a dar el tiempo de demasiado, pero que puedan significar también un aporte para la discusión. Y es un placer para mí recibir a gente muy querida, darles la bienvenida a ellos para que luego ellos devuelvan la gentileza a todos ustedes. Tenemos a Marisa Lindler, presidenta del INAU, Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social, y Paolo Mefalopoulos, representante de UNICEF en Uruguay. Le damos primero la palabra a Marisa. Bienvenida, Marisa. Muy buenos días. Es realmente una bienvenida en esta actividad que fue iniciativa de UNICEF y con los cuales nos hemos asociado para realmente darle un lugar trascendente a un debate que la sociedad uruguaya y particularmente todos los operadores de los sistemas públicos nos debemos. Este tema es un tema de trascendencia porque nos interpela como sociedad y porque básicamente requiere piensos, haceres, siempre en cambio, siempre diferentes y siempre sostenidos por las experiencias que venimos realizando, pero fundamentalmente porque nos quedan situaciones que realmente son muy dolorosas para la sociedad uruguaya, que están vinculados a aquellos niñas y adolescentes privados de su cuidado familiar. El tema de los cuidados familiares es un tema de derechos y por lo tanto es un tema que efectivamente desde todos los ámbitos los que se encuentran hoy presentes estamos trabajando. Muchas veces con frustraciones por los resultados, muchas veces con elementos que realmente hacen que nuestras intervenciones se sientan frustradas. Por lo tanto, escuchar hoy la experiencia de países de la región y del mundo que vienen avanzando en encontrar mecanismos, respuestas y procesos de cambio en las sociedades y en el Estado son fundamentales. Tenemos autoridades relevantes que van a estar participando hoy en este seminario. Tenemos una participación que creemos fundamental, porque hoy no están solamente los actores institucionales responsables de dar cobertura en los servicios de atención, sino que hay representantes del Poder Judicial, hay representantes de salud, hay representantes de la educación, porque este tema no es solamente un problema de INAU ni del MIDES, es un tema que convoca absolutamente a todos los actores sociales, políticos y institucionales. Por lo tanto, vamos a dejar la palabra a aquellos que realmente vienen a transmitirnos elementos muy importantes y alentadores para los procesos que estamos llevando a cabo en nuestro país. Les damos entonces la bienvenida, esperemos que efectivamente todos nos vayamos con preguntas, con incertidumbres y con elementos para elaborar en las futuras etapas, porque bueno,
tenemos en la realidad uruguaya más de 3.000 niños que están en situación de internación y que tenemos responsabilidad porque es su derecho de que tengan la oportunidad de vivir en familia. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Mientras seguimos pensando en esos piensos y esos haceres de los que hablaba Marisa, le damos la palabra a Paolo Mefalopoulos, representante de UNICEF en Uruguay. Ok, bueno, como siempre las tecnologías dan un pequeño problemita, pero me alegra mucho estar aquí ese día y si lograra, perfecto. Y me alegra ver una participación tan amplia, verdaderamente sobre un tema así, estamos muy felices que hayan participando tanta gente. Me alegra presenciar además este evento con la ministra del MIDES, la maestra Marina Arismendi, y con la presidenta del INAU, Marisa Lidner, con los cuales estamos asociados en ese tema. Y UNICEF que para UNICEF es muy importante. Por eso le agradecemos a las autoridades presentes y toda la personalidad, expertos y colegas que han viajado hasta desde el exterior para estar aquí con nosotros en este día. En el 2009, a 20 años de haberse aprobado la Convención sobre los Derechos del Niño, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó por consenso las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Estas directrices tienen la finalidad de impulsar y respaldar a los estados en la búsqueda de estrategias de apoyo a la permanencia de los niños en su familia, o, cuando esto no es posible, en la búsqueda de alternativas basadas en el acogimiento familiar. La separación de un niño de su familia debe considerarse siempre como el último recurso y, en lo posible, ser temporal y por el menor tiempo posible. La pobreza económica no puede ser nunca la única justificación para separar un niño o una niña de su familia. Desde varios años ya, UNICEF viene acompañando al Estado uruguayo en la transformación de las modalidades de cuidado a los niños que hoy viven en instituciones. Se han logrado ya muchos avances, pero todavía quedan muchos problemas y se necesita reflejar y cambiar. Y para nosotros este tema es una prioridad para el sistema político y la opinión pública. Y pienso que con esto compartimos con las autoridades del Estado uruguayo también. Es muy grato ver el interés que este tema ha despertado con esa presencia, como decía antes, como decía Marisa. Y aquí tenemos gente de varios sectores, tenemos autoridades de la política de la infancia, parlamentarios, actores del mundo académico, técnicos responsables de división y dirección departamentales, expertos nacionales, regionales, internacionales y agencia de cooperación, además referentes de la sociedad civil que trabaja con niños y niñas, o sea, un público bien diferenciado a que, y como experto de comunicación, podría decir que esto podría ser un problema si el objetivo sería de buscar un consenso a una situación existente. Pero yo pienso que esto es una gran riqueza cuando tratamos de buscar una solución a algo que se quiere cambiar. Y nosotros no queremos, con ese evento, no queremos mirar por atrás, queremos mirar para adelante, queremos ver cómo poder cambiar y mejorar. Pero para hacer esto, tenemos que estar convencidos que sí necesitamos hacer unos cambios, necesitamos reflejar sobre las cosas que se pueden mejorar. Entonces, voy a dejar este espacio a ustedes, enfatizando 3 mensajes que seguramente serán retomados durante el día. El primero es que todos los niños y las niñas tienen derecho a crecer en familia. El segundo es que el lugar más natural y saludable para el crecimiento, el desarrollo de un niño o una niña es la familia. Son parecidos, ¿no? Y el tercero es que ustedes tienen que tener siempre en cuenta el número 1 y el número 2. Esto es nuestro norte, esto es donde vamos trabajando juntos y con esto les deseo un buen día de aprendizaje e intercambio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Impresionante, impresionante el resumen en 3 puntos de Paolo. Ahora sí le damos la palabra para cerrar esta mesa de bienvenida a la ministra de Desarrollo Social, la maestra Marina Arizmendi. Bueno, muchas gracias por habernos invitado y bienvenidos a todos y a todas. Creemos que este es un enorme desafío que tenemos por delante. Es un desafío que, como decía Paolo, y lo conversábamos el otro día en un intercambio con él y con su equipo, estamos absolutamente comprometidos como Ministerio de Desarrollo Social, como Poder Ejecutivo. Es un desafío que implica, sin duda, buscar caminos, buscar alternativas, buscar soluciones para la no institucionalización de los niños, de las niñas, de los adolescentes, por todo lo que se señalaba acá y por todo lo que seguramente ustedes van a aportar, pero también es un desafío para poder trabajar de manera de que esas familias u otras familias estén en condiciones, tengan las capacidades, tengan los apoyos y tengan todas las herramientas para que ese lugar sea el mejor lugar para los niños, para las niñas, para los adolescentes. Acá de lo que estamos hablando, sin duda, es de la necesidad de crecer querido o querida. Estamos hablando de la necesidad de tener las capacidades y los desarrollos vinculados a los afectos, a sentirse alguien, a sentirse persona, a sentirse ser humano, a poder entonces entender y comprender que puede crecer con determinados proyectos, que puede crecer porque es una persona, es alguien con derechos y por lo tanto si los niños y las niñas y los adolescentes tienen derecho, nosotros siempre lo sostenemos con mucha fuerza, el Estado tiene obligaciones. Y es en ese sentido que tenemos que trabajar, buscar las mejores experiencias, las mejores propuestas, naturalmente entrelazarlas con nuestra realidad y dar también las señales, los planteos, los discursos, los relatos suficientemente fuertes, con energía y con convicción al conjunto de la sociedad, a todos y todas los habitantes de la República, para que se entienda que estamos hablando de nuestros semejantes, estamos hablando de nuestros queridos niños y niñas uruguayos, estamos hablando de quienes hoy, mañana y en el futuro son nuestros conciudadanos y son con los que construiremos el futuro del Uruguay, porque hoy en el presente estamos todos juntos y convencidos, porque puede ser un discurso muy correcto, podemos todos decir, ¿quién va a negarse a decir los 3 puntos de Paolo? ¿Quién, si preguntamos, va a decir, no, yo estoy en desacuerdo que la familia es el mejor lugar, estoy en desacuerdo que ese niño, esa niña necesita las herramientas para poder crecer en su familia, insisto, o en otra familia? Pero cuando convocamos y decimos, muy bien familias, acá tenemos niños y niñas que precisan acogimiento familiar, a ver familias, precisamos, ustedes que son gente progresista, que son gente humanista, que son gente que quiere dar a la sociedad, los convocamos para que sean una familia amiga, para que sea... Y ahí surgen los peros, muchos válidos, no estamos diciendo que no sean válidos, pero pensamos que otros y otras que trabajamos en distintas instancias del Estado, de la sociedad organizada, de las distintas instituciones de derechos humanos, pero las instituciones en general, esa es un gran desafío que tenemos y que en esta tercera etapa, por lo menos en el caso del MIDES, es una tercera etapa, nos va a acompañar, nos va a encontrar acompañando sin duda todo lo que UNICEF haga, como tenemos la certeza de que UNICEF nos va a acompañar, como se lo decíamos a Paolo el otro día. Yo creo que para los uruguayos y para las uruguayas es una institución querida, es una institución respetada y es una institución que representa lo mejor de nosotros mismos. Y sin duda
no podemos pensar un trabajo del Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay que no tenga el respaldo del resto de las instituciones del Estado y que trabajemos todos juntos. La sociedad uruguaya tiene un largo camino recorrido, una experiencia acumulada, pero a su vez en el mundo hay otras miradas y hay otras tareas que nos pueden enriquecer muchísimo. Yo les deseo la mejor de las jornadas. Les pido disculpas porque no es mi costumbre y detesto hablar e irme, pero resulta que hoy tenemos que discutir con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el plan quinquenal. Por lo tanto, ustedes me van a comprender que me tengo que ir. Muy buena jornada y felicitaciones por toda esta magnífica participación. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a las autoridades, es una buena fotografía de lo que va a ser toda la jornada y sin duda esa discusión de Marina va a servir para esto de ayudar a los niños a crecer sintiéndose alguien y alguien querido y derribar esos peros con los que ellos se encuentran, pero también cada uno de ustedes, alguna de las caras que logro reconocer en el día a día y que encuentran en la vida cotidiana. Vamos a comenzar con la primera de las mesas que se llama Fundamentos de las Ciencias para la Desinternación. Entonces invitamos a Felipe Lecanelier y a Marina Altman a sumarse a la mesa. Mientras ellos se sientan, ustedes los conocen, pero los vamos presentando igual. Felipe Lecanelier es director del Centro de Apego y Regulación Emocional CARE, Facultad de Psicología de la Universidad de Desarrollo Chile, psicólogo y doctor en Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en investigación e intervención en apego infantil. Marina Altman es psicoanalista, doctora en Psicología de la UBA, miembro titular de la APU, miembro del Comité Internacional de Investigación Clínica de la Asociación Psicoanalítica Internacional, asesora académica de la organización no gubernamental Atención a la Temprana Infancia. Es autora de numerosos libros publicados en el Uruguay y en el extranjero. Felipe, bienvenido. Bueno, primero agradecer la invitación, INAU, UNICEF. Me siento muy orgulloso de estar aquí. Quiero felicitarlos por el tema de lo que van a hacer. Yo pensaba que cuando ustedes hicieron toda esta idea, en Chile necesitamos urgente un seminario de este tipo, porque el tema de la desinstitucionalización o institucionalización temprana, como llamamos, hace 10 años no era un tema. Hace 5 sí ya empezó a ser una preocupación y ahora es una urgencia. Y desgraciadamente una de las cosas que ya sabemos de las políticas públicas es que desgraciadamente las políticas públicas de infancia donde menos llegan es justamente a los niños que más las necesitan, que son los niños que viven en condiciones de extremo riesgo. No solamente el tema de la institucionalización, sino el abuso, el maltrato, el trauma y todo ese tipo de cosas. Así que me siento muy contento de estar acá, sobre todo compartir con Marina, la que conozco hace mucho tiempo. Ya es como mi 20ª vez que estoy en Uruguay y me gusta estar aquí, viviría aquí, podría decir, porque es diferente a Santiago, que es una locura ya, pura contaminación y puros problemas. Tengo media hora para tratar de contarles un poco lo que llevamos 10 años haciendo. Es difícil poder contar en 30 minutos 10 años de un trabajo que ha tenido muchos problemas, algunos beneficios, algunos aportes. Los chilenos hablamos muy rápido, así que por favor ahí está mi mail, si tienen alguna duda pregunten lo que quieran. Pero creo que es un tema que por lo menos para mí me ha apasionado hace mucho tiempo. Creo que hemos podido lograr hacer algunos cambios en Chile en esto, pero creo que también falta mucho y quiero que hablemos un poco de las familias de acogida, no sé cómo le llaman acá, allá le llaman familias de acogida especializadas. No tienen mucho de especializadas por ahora, pero voy a tratar de ir contándole varias cosas. Entonces, la idea en el fondo de lo que quiero hablarles es contarles un poco nuestra experiencia. En Chile tenemos, por lo menos en el centro donde yo trabajo, tenemos una idea. Investigación, intervención, formación, políticas públicas, son 4 niveles que no pueden estar separados.
hacer investigación para que publicar en revistas especializadas y que 10 o 20 personas lean lo que tú hiciste y que no genere ningún cambio real, no tiene sentido. Pero a su vez políticas públicas que no estén informadas empíricamente, que estén basadas más bien en criterios políticos, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo poder primero tener una mentalidad que vaya desde la investigación a las políticas públicas? No voy a entrar en esto, lo más probable es que se va a hablar durante todo el día, pero la evidencia de los efectos de la institucionalización temprana ya están bastante claros. Ya se están haciendo estudios a nivel de desarrollo cerebral, a nivel de psicofisiología, psiconeuroinmunología, pero lo que se ha visto en general es que todas las áreas del desarrollo se ven afectadas con la institucionalización temprana. Interesantemente, y voy a hablar un poquito más de eso, las áreas que más se ven afectadas son las más importantes, que justamente tienen que ver con el desarrollo socioemocional. Marina, estoy seguro que va a hablar de eso y del tema de los vínculos tempranos. No todo niño institucionalizado está condenado al riesgo. Hay varias variables que influyen, las dos más importantes, el tiempo de institucionalización, más de 2-3 años, sobre todo durante los primeros 2-3 años es muy grave, y lo otro es la razón de cuidadores por niños, y eso también es un tema que voy a hablar más adelante. Una de las propuestas que hicimos hace varios años en Chile es que la gente que trabaja en la institucionalización temprana se queda solamente ahí. Pero aquí hay que tener un enfoque más del desarrollo, más evolutivo, y lo que planteamos es que la institucionalización es una etapa dentro de un proceso. Y creemos que en el fondo hay un tema que tiene que ver con la institucionalización temprana, pero después hay que trabajar todo el tema de la idoneidad, que es qué es lo que va a pasar con ese niño, quién va a cuidar a ese niño idealmente después de salir de la institucionalización. Allá en Chile ya estamos armando una mesa de expertos en ese tema, y lo mismo con familias de acogida. ¿Cómo yo las selecciono? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué instrumentos uso para hacer eso? Y ahí también podemos hablar mucho de eso. Después, otra cosa que se ha visto es que cuidar a un niño que estuvo institucionalizado es difícil. Requiere ciertas habilidades que ni siquiera padres con alta sensibilidad tienen. Requiere un cierto conocimiento de trabajar con un niño que de alguna manera ha sufrido un trauma, y eso también es otro gran tema que hay que trabajar. Y finalmente, nunca dejarlos solos. Los principales criterios del abandono o de padres adoptivos o de familias de acogida que devuelven a los niños es justamente la principal razón es porque se sienten solos, porque sienten que les entregaron al niño pero después nadie los acompaña realmente en lo que ocurre. Entonces, no es solo el tema de la institucionalización temprana. Cada una de estas 4 etapas requiere un cierto nivel de experticia, intervenciones, requiere una cierta sistematización de lo que está ocurriendo. El tema no es solamente que los niños institucionalizados están mal, el tema es cómo yo los acompaño durante toda la vida y cómo yo de alguna manera los protejo y los contengo hasta que puedan ellos poder cuidar y proteger a otros niños. Lo que nosotros hacemos allá en Chile y el modelo que tenemos tiene que ver en el fondo nos interesa mucho el tema del apego, el desarrollo socioemocional y lo que llamamos ahora en Chile crianza o cuidado respetuoso, que por suerte es una política pública ya dentro del Chile Crece Contigo, y me imagino que acá Uruguay Crece Contigo va en lo mismo. Solamente para que se entienda, no quiero ni teorizar ni nada, pero creo que en el tema de la infancia hay 2 niveles que son muy importantes. El apego, que es lo que el niño hace en relación al adulto, su seguridad emocional, su sensación de sentirse protegido, cuidado, pero a su vez hay una cosa que llamamos sistema de cuidado, que es lo que el adulto hace con el niño. La gente a veces cuando habla del apego piensa que lo mete todo dentro de un mismo saco, como decimos en Chile, pero uno es el apego, que es cómo el niño se siente en disponibilidad emocional hacia el otro, pero también hay algo que llamamos sistema de cuidado, que es cómo el adulto o cómo el otro cuida al niño. ¿Y por qué llamamos sistema de cuidado? Allá en Chile está muy de moda, le llaman paternalidad positiva, competencias parentales. Nosotros hablamos de sistema de cuidado porque creemos que todo adulto o toda institución es un sistema de cuidado.
si hay un concepto muy de moda ahora que se llama alopatría, y es que si de alguna manera pensamos que solo los padres van a ser los cuidadores de los niños, y considerando la evidencia que tenemos del tiempo que los padres pasamos con nuestros hijos, los niños no van a estar bien. Sistema de cuidado es un colegio, es un jardín infantil, es un ministerio, es cualquier adulto que pueda hacer algún tipo de apoyo, contención y protección a los niños. Bueno, y ahí tenemos mucha evidencia sobre esto de la neurobiología, del apego. No me voy a meter con eso. Es porque dentro de los estudios de neurociencia del apego, una de las grandes dificultades es que la gente ha pensado de que si el cerebro, piensan que un bebé cuando nace ya tiene solo el 22% del desarrollo de su cerebro, somos la especie más prematura de la Tierra, y a los 3 años ya ha alcanzado el 70 y tantos %. Eso llevó a una idea errónea, y es que la idea en el fondo es cómo yo desarrollo o estimulo el cerebro de un niño dándole más estímulo. Más canciones, más letras, más escritura, más sonidos. Allá en Chile los niños de 7, 8 meses les leen todo el día, ¿me entiendes? Les leen filosofía, astrofísica, cosas extrañísimas. Y lo que hemos encontrado, porque tenemos un proyecto así, es que el efecto de la lectura en sí mismo no tiene ni un sentido, es que por fin las mamás y los papás están más tiempo con ellos cuando les leen. ¿Me entiendes? Entonces hay varias revisiones que lo que han mostrado es que la idea de la estimulación es errónea. No es cantidad de estímulo. No es más Baby Einstein, no es más Baby Mozart, ni más juegos. El tema más bien es la calidad del estímulo. Y los seres humanos tenemos algo que somos seres hipersociales, en donde la calidad del estímulo tiene que ver con el ambiente de cuidado. No es más lo que hago, no es tanto lo que hago, es cómo es el ambiente de cuidado que el niño dice. Se acaba de publicar una revisión muy grande, por ejemplo, sobre el desarrollo del lenguaje, que es algo que a todo el mundo le preocupa. Si no hablas o no eres inteligente, no tienes futuro, cosa que tampoco no es tan claro. Y lo que se ha demostrado es que basta que a un niño tú le hables en un ambiente relativamente afectivo y punto. Y ahí está el desarrollo del lenguaje. No se necesita tanto más estimulación. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos un concepto ahora que se llama ambiente mínimo esperable para el desarrollo. Haciendo revisiones sobre el desarrollo cerebral, una de las cosas que se ha visto es que hay ciertas condiciones de calidad, de ambiente de cuidado, que si se cumplen, el niño va bien. Lo que se ha demostrado es que esto no es todo o nada, es un continuo. En la medida en que el niño o la vida del niño se aleje de estas condiciones, lo que tú vas viendo y todas las investigaciones muestran es que ves más riesgo. ¿Por qué les digo? Porque justamente una de las cosas que se ha encontrado es que los niños institucionalizados están en el extremo de justamente esas condiciones de ambiente esperable para el desarrollo. ¿Cuáles son? Las voy a mencionar, perdonen que no les explique. Estabilidad en el vínculo, que los adultos a cargo del niño no vayan cambiando. Continuidad, ¿qué significa continuidad? Tiempo, cantidad más que calidad. Especificidad, pocos adultos, y eso es el gran tema de la institucionalización temprana. En Chile acabamos de terminar un estudio y encontramos que el promedio de niños por un cuidador son aproximadamente entre 8 y 25. 25 niños cuidados por un adulto que tiene entre 18 y 22 años con ninguna preparación sobre cómo cuidar a un niño. Uno no lo podría hacer, menos una persona así. Predictibilidad, es un mega tema el tema de la predictibilidad a nivel del desarrollo, anticipar, darle al niño un contexto en donde él pueda anticipar lo que está ocurriendo, anticipar el cuidado de los otros. Sensibilidad y compromiso, y perdonen que vaya tan rápido, pero son 8 años de trabajo. Aquí se refiere a un concepto biológico que se llama inversión del cuidado. ¿Cuánto invierte en términos de recursos económicos, de tiempo, de energía, un adulto en ayudar a un niño? En educación parvularia, educación preescolar, en todo se ha encontrado que mientras más un adulto invierte, voy a decir una palabra que no debería decirlo, se sacrifica por el cuidado de los niños, mejor es ese adulto. Y ausencia de estrés. ¿A qué se refiere ausencia de estrés? Hacer una revisión de qué prácticas nosotros hacemos que provocan más estrés en los niños.
porque nuestro rol es contener el estrés. El niño siempre va a sentir estrés, pero que no nosotros, ni nuestras políticas públicas, ni nuestras prácticas educativas provoquen más estrés, que no seamos nosotros la fuente del estrés o de un estrés suplementario de los niños, y eso es un gran tema. Entonces lo que se ha encontrado es que si yo hago, y en nuestros programas lo hacemos así, yo tomo una institución acá, por ejemplo, y yo esto lo puedo medir. Y lo que yo veo es que mientras más los niños están lejos de estos criterios, yo veo mayor deterioro en el desarrollo presente y futuro de ellos. Entonces, a nosotros nos interesa el tema del apego, el desarrollo socioemocional y lo que llamamos cuidado respetuoso en todos los programas que tenemos. ¿Por qué? Toda la evidencia muestra que cuando yo tengo a niños institucionalizados y después son adoptados o vuelven a familias de acogida, lo que más fácil se recupera es el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicomotor. En Chile, la política pública durante 30 años es que si el niño tiene un buen desarrollo psicomotor, todo va a ir bien en la vida. Y ahora toda la evidencia muestra que el desarrollo psicomotriz y el desarrollo cognitivo no necesariamente predicen buena adaptación. Pero ¿qué es lo que muestra? Que lo que más se deteriora o lo que más cuesta recuperar, lo que llaman el concepto del catch-up, cómo yo recupero el riesgo del niño, es justamente el desarrollo socioemocional, son la calidad de los vínculos del niño. A nosotros nos gusta mucho la idea, y no voy a hablar del apego, pero del apego ahora como un escudo protector. Ahora en Chile le llamamos que es como una especie de vacuna emocional. El apego, una de las cosas que hace, o la seguridad en el apego, es que cuando hay una amenaza, genera una especie de escudo. Este escudo ya se ha estudiado a nivel psiconeuroinmunológico, cerebral, cortisol, todas estas cosas que están de moda ahora. Pero lo interesante es eso. La seguridad temprana en el apego lo que hace es escudar, vacunar al niño para cómo enfrentar la vida posteriormente. Pero para que haya un apego o un buen escudo, tiene que haber lo que llamamos un adulto respetuoso. Y eso es un gran tema que ya por suerte lo tenemos bastante operacionalizado, pero esa es la idea en el fondo. ¿Por qué es tan importante el tema de hacer cosas en familias de acogida, en institucionalización temprana? Porque escuda al niño, lo deja protegido para lo que pasa posteriormente. Algunas evidencias básicas. En muestras normativas, el 60%, perdón, no se ve ahí, de los niños ya tienen lo que llaman un apego seguro. En muestras de intervención temprana es lo que llaman el dato invertido. El 70% tiene algún tipo de lo que llaman de apego de riesgo, desorganizado o extremadamente inseguro. Es decir, la institucionalización temprana, una de las cosas que hace es que invierte justamente la proporción de seguridad en el apego. ¿Qué es lo que sabemos sobre el sistema de cuidado? En general hay 2 o 3 estudios. Desgraciadamente la mayoría de los estudios solo se centran en el niño y no en los cuidadores. Cuidadores, obviamente, en institucionalización temprana tienen menos niveles de sensibilidad en el cuidado, comparándolo. Acabamos de terminar un estudio donde comparamos a madres de alto riesgo con cuidadores de institucionalización temprana y encontramos que incluso los cuidadores en centros, residencias, no sé cómo se llama aquí, tienen menos niveles de sensibilidad que madres de niveles de alto riesgo, extrema pobreza. Hay mayor estrés, el sueldo es muy bajo, cuidar a niños con reacciones emocionales a veces extremas, con trauma, es difícil, eso aumenta más, disminuye más el nivel de sensibilidad. Y otra cosa que hemos visto, y les voy a mostrar rápidamente unos datos, es que muchos cuidadores, considerando el nivel de estrés, caen en conductas de maltrato o conductas simplemente inadecuadas de cuidado hacia los niños. Y si a un niño que ha estado en un contexto relativamente de protección tiene un cuidador inadecuado, el efecto no es tan severo, aunque les parezca raro lo que estoy diciendo, a un niño que sí ha estado institucionalizado. O sea, el niño institucionalizado es 10 veces, 20 veces más vulnerable al cuidado inadecuado y poco sensible, lo que hace que se vaya deteriorando mucho más su nivel de desarrollo. Esto es un gran tema, una de las grandes razones también por la que se empezó a investigar el tema de la institucionalización temprana, es porque el efecto negativo en el desarrollo socioemocional, específicamente en el apego, tiene que ver con
que hay un periodo de sensibilidad en donde el niño es capaz de relacionarse específicamente o significativamente con otro adulto. Si en ese periodo el niño tiene a demasiados cuidadores, 5, 6, 10, la formación específica del apego no se hace. Y ahora hay estudios de seguimiento de niños institucionalizados que ya tienen 15, 20 años y justamente lo que se ha demostrado es que no pueden hacer relaciones emocionales específicas y significativas con otras personas. No porque los psicólogos dicen a veces que tienen personalidad psicopática. Odio esa palabra, ¿me entienden? No, la capacidad de querer a alguien específicamente es algo que también se forma. Y si te han cuidado tantas personas, esa capacidad específica no está. Y por eso dicen que después son niños que instrumentalizan las relaciones, son superficiales. No, las áreas cerebrales que están destinadas a querer a alguien y decir, a ti no te conozco, a ti te quiero, no están. Simplemente esas conexiones no se hicieron. Y por eso el gran tema ahora es lo que llaman el trastorno reactivo del apego. También hicimos un estudio y mostramos que el 40% de los niños que llevan más de 2 o 3 años institucionalizados hacen amistad indiscriminada. Se van con todo el mundo, puesto en términos absolutamente concretos. Es un gran tema. En Latinoamérica todavía no se habla mucho de esto. En Estados Unidos ya todos los niños tienen trastorno reactivo del apego. Un niño hace pataletas y ya tiene trastorno reactivo del apego. Y hay manuales y videos, pero no es así. Es un porcentaje muy bajo de la población, pero justamente está concentrado o en niños que han pasado por muchas familias de acogidas o en institucionalización temprana. Ahora salió un estudio que mostró que en general cuando un niño es cuidado constantemente hay una relación de 6 niños por un cuidador, predice mayormente el trastorno reactivo del apego. Me queda muy poco tiempo, por favor, si paso a la media hora me cortan de inmediato. El primer estudio que hicimos sobre institucionalización temprana lo hicimos más o menos en el año 2005, 2006. En esa época el INAU de Chile, que se llama CENAME, tenía esta idea de que la institucionalización temprana era lo mejor para los niños. Y estaba esta idea y una concepción muy errónea de que a un niño no podía, o sea, era mejor que estuviera en una institución, pero que no viviera la separación. Entonces, si yo, por ejemplo, le daba una familia de acogida y sabía que después ese niño iba a separarse de su familia de acogida, la concepción clásica era que eso le iba a provocar mucho más daño que si estuviera solo institucionalizado. Y eso tiene que ver con ciertas teorías erróneas donde ciertos enfoques estuvieron obsesionados con el tema de la dependencia y la separación. El año 2004-2005, CENAME nos pide hacer un estudio de institucionalización temprana para ver qué es lo que estaba pasando. Tengo que decirles que a esa época ya la evidencia de que la institucionalización temprana era devastadora se sabía. Pero yo creo que ahí es donde vuelvo a decir, estar en política pública también es saber la evidencia actual de las cosas que están pasando. Así como uno es investigador y he tenido que aprender sobre políticas públicas y relacionarme con políticos, lo que a veces no es nada fácil. Y lo que hicimos fue justamente un estudio y tomamos a niños institucionalizados, evaluamos apego, desarrollo psicomotor, hicimos una intervención y después evaluamos en la etapa post. Se acaba de salir el año pasado, si les interesa, hay una revista que se llama Infant Mental Health, que es la revista especializada en salud mental del bebé, un volumen solo dedicado a experiencias internacionales sobre institucionalización. Si quieren yo les puedo pasar los artículos, pero les recomiendo, es muy bueno. Encontramos paradójicamente que los niños institucionalizados no tienen problemas de desarrollo psicomotriz, pero descubrimos que usamos una escala que yo sé que aquí, no sé si se usa todavía, que es la famosa escala EDP. Se sigue usando, no la usen, ¿me entienden? No tiene validez, hay varios estudios que han mostrado, no tiene validez discriminatoria, no la usen, por favor. Tenemos 2 o 3 estudios que han mostrado que simplemente no discrimina ni siquiera a niveles extremos de riesgo. Mira, niños institucionalizados, postrados, aparecen con rangos similares a niños de nivel socioeconómico alto de Chile, ¿me entienden? Entonces, mi consejo personal,
bótenle a la basura, como dicen. Encontramos algo que nos preocupó mucho, usamos una escala de evaluación, que de hecho la conocí gracias a Marina, que es la escala Macy Campbell, que después la readaptamos y validamos, y encontramos que el 50% de los niños tienen lo que llamamos un apego de riesgo extremadamente evitante. Es decir, la mitad de los niños institucionalizados simplemente ya han perdido la capacidad de conectarse, y yo creo que Marina aquí va a hablar mejor que yo, intersubjetivamente con los otros seres humanos. Tú los miras y no te miran. Ahí está el fenómeno del pseudoautismo, que dijo Michael Rutter hace mucho tiempo, pero no te miran, tú les sonríes y ellos no saben si te tienen que sonreír, ¿me entiendes? No saben cómo conectarse. Es como que esa habilidad tan genética, evolutiva, biológica que todos los seres humanos, casi todos tienen, ellos ya durante el primer año gran parte la han perdido. Hicimos una intervención y lo que hicimos algo fue muy simple. Le pasamos un manual a las cuidadoras y las capacitamos durante 4 horas, nada más. Eso lo hicimos a propósito, ojo, porque lo que queríamos es que saliera todos los resultados negativos como una excusa de decir, mira, un manual no sirve de nada. Esto tiene que ser algo continuo y permanente. Desgraciadamente, bueno, el manual es muy concreto, se los puedo pasar. La idea era que la gente lo pudiera bajar gratis de internet. Le enseñamos cosas básicas, masaje, cómo establecer contacto visual, cómo estimular la intersubjetividad del bebé, y vocalizaciones, y cosas un poquito más complejas sobre cómo trabajar temas sobre el temperamento y el apego. Desgraciadamente, 4 horas de capacitación y aplicación de un manual durante 2 meses, esto no lo vean, esto es para mostrar que yo hago investigaciones, lo que mostró justamente es que sí mejora prácticamente todos los aspectos del desarrollo de los niños. Es decir, los niños tienen tal nivel de deterioro y vulnerabilidad en el desarrollo que haciendo casi nada, mejorando cotidianamente ciertos niveles mínimos de interacción emocional, los niños mejoraron. Pero lo que también muestra todos estos gráficos, todos estadísticamente hermosos, es que los que más mejoran son los que peor están. ¿Me entiendes? Los niños con más inseguridad en el apego son aquellos en los que tú, haciendo prácticamente nada, justamente hacen un catch-up, hacen una recuperación del desarrollo. Lo que es mucho más prometedor en el sentido de que hay que hacer cosas, aunque sea poco. El estudio fue muy importante porque fue el primer estudio que puso en el tapete el tema del efecto de la institucionalización temprana. Fue un estudio que por fin activó en la política pública la conciencia de que los niños institucionalizados no están bien. Puedo contar una anécdota, sé que tengo muy poco tiempo, pero el año 2005 yo hablaba de esto en el ENINAU de allá y la mitad de las personas se paraba enojada y se iba. Sufrí mucho bullying de todo tipo, no físico, ¿ah? Pero mira, eso es lo que pasaba, ¿me entiendes? La gente, era una ofensa lo que nosotros estábamos diciendo, que los niños institucionalizados, que nosotros estábamos ejerciendo un tipo de maltrato institucional a los niños por estar haciendo eso. Y la gente se paraba y se iba. Me odiaron durante 10 años, ¿me entiendes? Ahora ya todos sí dicen que sí, verdad, y todos piden disculpas. Pero para que se entienda un poco el contexto, entonces creo que fue un estudio que con evidencia empírica mostró justamente el tema. Y lo otro que fue bueno, que fue uno de los primeros, o el primer estudio que lo que hizo fue lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo hacemos la transición de institucionalización temprana a familias alternativas, familias de acogida? ¿Debo tener 5 minutos? Sí. Ahora tenemos una cosa que le llamamos el modelo, el CRECE, que es un cuidado respetuoso, emocionalmente seguro. Trabajamos toda una serie de cosas, esto está todo operacionalizado, le llamamos AMAR, que le enseñamos a los adultos a atender el estrés de los niños, mentalizarlos. Esto es para largo, da lo mismo. Automentalizarse y regular. Entonces, y es todo, hicimos una revisión sobre lo que llamamos cuidado respetuoso. Y eso es toda una revolución, por lo menos para mí, que está pasando en Chile. Y es cómo enseñarle a los adultos realmente a ver las cosas desde el mundo de los niños, con 100% de respeto. No significa que hagan todo lo que quieran, ¿me entiendes? Pero
De partida, nunca hacerle a un niño lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Segundo, como dice Fonagy, cómo tener en mente la mente del niño. Cómo tener una cultura de respeto absoluto, más allá de la convención, que es un documento nomás, ¿verdad? El tema es cómo yo lo aterrizo. Pero cómo yo realmente tengo una cultura de por primera vez aprender a ver y vivir las cosas desde el punto de vista de los niños. Entonces imagínense cada situación de un niño y traten de verla desde el punto de vista de él. ¿Cómo lo vive él? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo yo hago algo que si a mí me lo hicieran, yo sentiría casi como una violación de los derechos humanos? Allá los niños dicen que son todos manipuladores. Y si a mí me dijeran que soy un manipulador, yo llamo a un abogado, ¿me entiendes? Voy a la televisión, pero se lo hacen todo el día a los niños, ¿verdad? Los castigan. ¿Y si a uno lo castigaran? ¿Y si a uno hace un berrinche y lo mandan a la habitación? ¿Y si a uno le hicieran eso en su trabajo? Ya, te vas a tu oficina. ¿Me entiendes? ¿Cómo uno se sentiría? Entonces, esa es la idea de esto que estamos tratando de hacer. Tiene las siglas de AMAR, bien romántico. No voy a seguir, esto ya no tengo tiempo. Tenemos un programa justamente de familias de acogida que se llama Amar Familia. Tenemos un programa para salas de cuna, para todo lo que es institucionalización temprana, que se llama Amar Cuidadores. Tenemos un programa para jardines infantiles, que ahora se llama Amar Educacional. Y ahora tenemos un programa para niños que han sufrido trauma complejo del desarrollo durante los primeros 4 años, que se llama Programa de Apego y Trauma Complejo. También tenemos un Ministerio del Desarrollo Social allá y tenemos la suerte que nos financió la aplicación de estos programas en prácticamente casi todas las ciudades de Chile. El programa Amar Cuidadores, y aquí sí termino, es un programa muy concreto para institucionalización temprana. Es un programa que tiene 16, 24 sesiones, va variando bastante. Promueve el cuidado respetuoso en todo el sistema de cuidado. Es una metodología muy concreta y esto es muy importante como consejo. Lo que llamamos allá transferencia técnica. No tiene ni un sentido que los investigadores lleguemos con nuestros programas hermosos si cuando nosotros nos vamos, todo se acabó. Gran parte del tiempo que uno tiene que gastar en los programas es cómo yo dejo a la gente, de ahí, de cada institución, absolutamente experta en el programa. Que no nos molesten más a nosotros, que ellos hagan absolutamente eso. Eso es un gran tema, porque si no al final no tiene mucho sentido. Entonces tenemos varios estudios, esto es un estudio, y aquí si ya no me queda nada, que hicimos en institucionalización temprana en todas las ciudades de Chile. Y lo hicimos también en mamás que están con sus bebés en la cárcel, lo hicimos también en salas de cuna, en jardines infantiles, en familias de acogida y en niños con trauma. Pero este estudio es el de institucionalización temprana. Evaluamos muchas cosas en los niños: desarrollo general, apego, desarrollo socioemocional, psicopatología de los adultos, estrés, que es un gran tema, cuidado desorganizado, ambiente de cuidado, estos son todos los instrumentos. Y lo que hicimos fue entrenar a personas a través de todo Chile para que ellas fueran a ayudar y enseñar a las cuidadoras estas habilidades de amar. Los resultados básicos, ¿qué es lo que encontramos? Todos los niños tienen niveles extremadamente bajos de desarrollo general. Primero, bajos de comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina, resolución de problemas y área socioemocional. Es decir, todos están no solamente por debajo de la media, sino que también en niveles extremos de lo que llaman allá rezago e incluso algunos a nivel de retraso. Ocupamos esta escala, que yo sé que aquí ocúpenla, es muy buena, es 1000 veces más barato que la EDP y también es más válida y confiable. Esto nos preocupó. Usamos también medidas de observación del apego y encontramos que nuevamente hay 2/3 de los niños tienen niveles extremos de riesgo en el apego. ¿Ya? Encontramos por lo menos 1/3 con niveles extremos de desorganización. Tenemos una escala para medir niveles extremos de riesgo en el apego. Esto solo se encuentra en niños que han sido o severamente maltratados, abusados. 1/3 de los niños ya durante los primeros 2-3 años tiene este nivel de riesgo. Medimos a los adultos. Usamos una escala que se llama Ambiance, que es una escala que lo que hace es microanalizar a través de video conductas muy sutiles de cuidado que llamamos desorganizado. Y lo que encontramos justamente es que el 20% de las cuidadoras en los centros tiene niveles extremos de maltrato
o malos cuidados de los niños. Si yo tomo una población de alto riesgo, por ejemplo, en el estudio de la cárcel encontramos niveles de 25%. Es decir, madres en las cárceles tienen niveles similares de cuidado desorganizado que cuidadores en situación de institucionalización. Evaluamos, esto es una escala muy buena que lo que hace es evaluar todo el ambiente de cuidado del niño, los materiales, las rutinas, las actividades, el juego, todas las áreas por debajo de lo esperado. Es decir, esto no es ya demonizar la institucionalización. Estos son datos en todo Chile y encontramos en todas partes exactamente lo mismo. Todos los criterios que usamos, todos están muy por debajo de niveles decentes. Desgraciadamente y afortunadamente nuestra intervención sirvió, pero no tanto como para ayudar a los niños. Mejoró el ambiente de cuidado, mejoró la rutina de cuidado, mejoró la calidad del apego, mejoró el cuidado de los adultos. No mejoró el desarrollo general, no era el objetivo. Entonces termino con dos temas. Uno, la progresión en Chile fue la institucionalización temprana está institucionalizada, es lo mejor para el niño. Después entramos en una etapa de mayor conciencia. La institucionalización temprana tiene altos niveles de riesgo. El desafío en el que estamos ahora y en el que están ustedes es cómo hacemos una transición a familias de acogida. Yo sé que no lo puedo decir, pero nuestros resultados de familias de acogida tampoco fueron muy buenos, por no decir que fueron muy malos. ¿Ya? Entonces, esto es un gran tema a nivel internacional. Todos los estudios ustedes miran de cómo se cuida a un niño que estuvo institucionalizado, es decir, cómo se cuida a un niño que ha sufrido trauma complejo del desarrollo, lo que ha mostrado es que uno tiene que ser mucho más que suficientemente bueno. Es decir, una buena familia, y esto tenemos estudios de adopción que han mostrado eso, le va a costar mucho cuidar a un niño que estuvo institucionalizado. Una familia de riesgo lo que va a hacer es deteriorar aún más ya el riesgo prenatal, perinatal y postnatal que el niño trae. Entonces la gran pregunta, y esto es una pregunta a nivel internacional, esto es una de las propuestas de Alicia Lieberman, que sé que va a estar online pronto, que es una gran maestra, es este sábado, vayan, es que en el fondo las familias de acogida tienen que ser casi doctoradas en cuidado respetuoso. ¿Entiendes? O sea, tienen que ser personas realmente formadas, pero con un nivel de especialización muy alto para que realmente ayuden a recuperar el riesgo temprano de los niños. Si no pasa eso, lo que tú observas en estudios de seguimiento es que el nivel de desarrollo empieza a deteriorarse. Los niños que han sufrido institucionalización temprana están en condiciones de extremo riesgo. Entonces, cualquier cuidado poco respetuoso o inadecuado justamente les genera un efecto mucho más negativo que otro niño que no ha sufrido eso. Entonces, es una pregunta que la dejo ahí. Necesitamos profesionales súper expertos que recuperen el desarrollo de los niños. Perdonen por pasarme en el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Felipe, fueron solo 3 minutos que te pasaste. ¿Pasé? Solo 3 minutos. No da No se para entendió calcular. nada por lo rápido, pero en fin, gracias. Comenzamos entonces. Le damos la palabra a Marina. Muchas gracias. Marina, te escuchamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Un placer. Agradezco la invitación de UNICEF que me han hecho y también un placer estar junto con Felipe, que nos conocemos hace muchos, muchos años y es impresionante el recorrido que Felipe ha podido realizar en Chile, por supuesto con un apoyo importante de la universidad a que él pertenece y también de los poderes públicos, que eso es algo muy importante que Felipe lo logró y nos muestra su trayectoria de investigación que la verdad que es de felicitar. Bien, yo voy a hacer un recorrido un poco distinto, porque vengo de un lugar distinto, ¿verdad? Como ustedes saben, bueno, soy psicoanalista e investigadora, entonces es las cosas que yo hago como un recorrido diferente para llegar a un lugar. Y lo primero que me pasó es que en el fin de semana fui a la Intendencia, estaba la Feria del Libro de los Niños. Y ahí me encontré con un libro que nos encontramos, digo, porque encontré un libro que me sorprendió y que es la historia de un elefante encadenado.
Es un pequeño elefantito que desde pequeñito trabajaba en un circo, no bien hacía la función que daba placer a todo el mundo, lo encadenaban. Y esa figura del elefantito encadenado a mi mente trajo como, ¿cómo puedo entender a estos niños, a estas niñas que están en una situación de una institución? ¿Cuánto de encadenamiento hay? ¿Y de qué manera uno puede salir de esas cadenas? Cadenas que son no reales simplemente, son cadenas simbólicas, cadenas que nos atan, esas tempranas experiencias precoces, traumáticas que nos dejan como agarrados a algo que en el curso de la vida nos es difícil despegar. Entonces pensé que esto era algo como que me atravesaba y me ayuda a entender algo de ese otro que tenemos que tratar de ver cómo y de qué manera ayudarlo. Bien, hay otra imagen también que es importante y es de esta pintura y es una imagen del grito y del terror y del miedo. Es decir, que hay una cualidad emocional, no solamente uno puede estar atado a la situación que nos toca vivir de distintas maneras, como ese elefantito, sino también uno puede tener en las emociones gritos, porque cuando uno da un grito pide ayuda, lo cual es también importante, pero hay gritos llenos de tristeza y dolor, como ustedes ven en esto. Entonces, ¿cómo podemos entender esa atmósfera emocional de estos niños y de estas niñas? Bien, yo pensé que iba a centralizar desde dónde iba a hablar sobre en este momento, y pensé que lo que iba a hablar tenía que ver con el tema que yo hablo del poder de los vínculos. Tanto a nivel individual, intersubjetivo, la madre con su bebé, el poder que tiene la madre en ese vínculo con su bebé, pero también el que tiene el bebé con sus demandas hacia la madre. En las familias hay todo un sistema de vínculos y de poder, las instituciones también, ¿verdad? Entonces me parece como, ¿cuál es el elemento principal desde donde tenemos que mirar para poder hacer transformaciones? Y aquí es como que enfaticé la situación de los vínculos. Veamos un poco qué sucede en los vínculos tempranos. Y Felipe estuvo hablando todos estos aspectos cuando hay estas marcas de esta falta de contacto que puede haber entre la madre y el bebé, y en este caso cuando hay una falla de una madre que no está o un padre que no está. Esos contactos se realizan a través de distintos canales, ¿verdad? A través de las miradas, el tipo de miradas, el tipo de tacto, cómo lo tocamos, si es un tacto proximal, si tocamos a la distancia. ¿Cómo sostenemos a este bebé? Si lo sostenemos de manera fuerte, que nos da la sensación de seguridad. ¿Cómo es que hacemos los intercambios verbales de las cosas que vamos hablando? Si hay ritmos y sincronías, si hay reciprocidad en ese encuentro, que va generando ese espacio tan importante para la construcción del psiquismo, que es la intimidad. Es desde esa intimidad básica que vamos a ir construyendo el psiquismo. No es solamente desde el tema del amamantamiento, que la relación con el pecho y la nutrición es muy importante, sino que hay un montón de canales y de sensorios que van a gestar el modo en que se va a generar esa intimidad y que va a dar lo que esperamos sea, entre comillas, un apego seguro. Este aspecto es tan importante y es tan sencillo, está tan a la mano de todos, y sin embargo, qué poco lo ponemos en juego muchas veces, porque de pronto Felipe estaba hablando hoy del entrenamiento con los cuidadores, ¿no? Justamente el trabajar en el entrenamiento, cómo se establece esa relación de intimidad. ¿Qué sucede? Cuando hay dificultades en los niños que están internados, institucionalizados, muchas veces el niño puede tener una conducta de rechazo a la persona que se acerque, o de evitamiento, o de congelamiento, y eso va a depender mucho del impacto que hayan tenido las diferentes experiencias emocionales que este niño haya tenido con sus cuidadores. Yo ya no hablo de papá y de mamá, sino de sus cuidadores. Es decir, que tenemos a mano un instrumento muy valioso
que tenemos que desplegarlo y desarrollarlo para aumentar la sensibilidad materna de los padres, pero también captar lo que el niño nos va diciendo, y que a mí me parece que esto es un punto princeps. Es un punto princeps para arrancar desde allí. Potenciemos los vínculos primarios. Si ese vínculo primario no se da con los padres, hay un cuidador especial, un cuidador más elegido, al cual el niño puede y debería poder recurrir para que pueda sentirse en algún momento seguro en esa relación. Eso le va a permitir seguir adelante en su psiquismo. Adelante. Bien, ¿qué sucede en las instituciones donde no existe un vínculo significativo entre el niño y un cuidador principal? ¿Qué es lo que sucede? Yo les estoy mostrando nada más que los nombres, pero estos son los resultados de una enorme cantidad de investigaciones. Felipe también lo estuvo mencionando. Hay problemas en el desarrollo cognitivo, hay problemas en el desarrollo emocional, en el físico. Esto genera también, cuando no se da esto, una dificultad en la formación del self y del sí mismo, esa identidad tan básica que nos permite querernos, tener nuestra autoestima, sentir que tenemos placer en relacionarnos con otros, que nos sentimos poderosos. Es decir, hay en la generación de esta identidad básica que también no es tan difícil de trabajarla con intervenciones que fomentan esa posibilidad de que el niño pueda sentirse grandioso, poderoso, contento, seguro, etcétera, etcétera. Hay otro problema que también surge, que es todo el tema que tiene que ver con la integración social. Generalmente son niños que tienen más retraimiento, ¿verdad? Se aíslan, y también sabemos que ese retraimiento genera un montón de patología cuando se establece desde muy temprana edad. En el Uruguay hay un grupo de técnicos que están trabajando sobre los aspectos del retraimiento inicial y la detección precoz en los bebés a través de un instrumento, y lo hacen los pediatras. Es realmente algo que realmente aconsejo y es muy bueno. ¿Qué sucede también? Hay depresión y ansiedad en los niños, y también se sabe, que ustedes también ya lo dijeron de distintas maneras, que las institucionalizaciones prolongadas no son buenas, y que cuanto más temprano es una institucionalización, menos de los 2 años, más graves son los efectos que esto pueda tener. O sea que me parece que es un punto central, y esto es todo el desarrollo de la neurociencia, de la neurobiología, las teorías del apego, todas confluyen que las marcas que se dejan tempranamente, antes de los 2 años, generan un montón de situaciones mucho más difíciles de revertir en el futuro, por muchas situaciones. Bien. Que la institucionalización conlleva a la separación temprana, tema que también se estuvo mencionado, ha sido un tema que ha sido trabajado por numerosos psicoanalistas desde hace muchos años. Están todos los videos chiquititos que están en YouTube de René Spitz, que se los aconsejo, donde aparece todo el trauma de la hospitalización, donde los bebés eran dejados de pronto 3, 4 meses por sus madres, y aparece el tema del deterioro, cambian las miradas, aparecen como actitudes, digamos, corporales muy psicomotrices de movimientos, mucha depresión. Es decir, esto surge primero de la observación, y René Spitz fue uno de ellos, que los recomiendo que lo puedan ver. Luego aparece Bowlby, más tarde, donde aparece central en su teoría el lugar que van a tener las angustias de separación. Por otro lado, Piero Lanier también va a hablar de la violencia, de la interpretación de las palabras que producen. Y Winnicott, que es un autor que para todos seguramente muy conocido, va a hablar de las angustias de breakdown y de desmembramiento cuando el bebé se lo separa de la madre y el bebé no se puede sostener, no hay un self que sostenga a ese bebé, y aparecen estas angustias tan primarias. Estas cosas que les estoy hablando, que aparecen en el tema del vínculo temprano, son temas que también lo podemos ver en los adultos. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que explican los efectos del estrés provocado por la separación temprana? Y acá aparecen todos los efectos que aparecen en el sistema hipotálamo, ¿verdad?, hipofisiario y renal.
y cómo el estrés va produciendo estos efectos, no solamente a nivel de los elementos subcorticales, sino también a niveles corticales, y produce un efecto, este estrés, que aparece acá tempranamente cuando los bebitos están internados digamos, en la institución. Aparece ahí ya la respuesta, la marca, y van a ver cómo más adelante, cuando estos niños se convierten en madres y que dan de mamar, esta situación se repite, este circuito de estrés queda impreso adentro. Es decir, hay una transmisión transgeneracional de esos circuitos que quedan impresos. Por eso es que es tan importante que actuemos bien tempranamente, sobre todo en los niños antes de los 2 o 3 años. También la teoría del apego va a hablar, desde que no la voy a mencionar, va a hablar también del impacto de esta transmisión intergeneracional de modelos representativos que cuando se dan en la temprana infancia, como estaba este niñito dentro de su cuna, luego ese modo de vincularse estresante y esa respuesta se repite luego en la siguiente generación, cuando la persona es madre, pero en este caso como un patrón del apego. Esto es muy importante y nosotros, que cuando nos ha tocado hacer algunas entrevistas con estas madres que han estado institucionalizadas, es terrible el impacto. Es decir, es como si de pronto la cabeza de esta persona estuviera como vacía, como que no puede asociar, no puede pensar en... su nenita está jugando de 12 meses y no sabe qué hacer, cómo jugar. La niña se le acerca y la madre la rechaza porque ella aprendió con un patrón de rechazo y de estrés. No ha tenido nadie que le muestre un modo distinto de funcionar. Y la niña, esta niñita de 12 meses, luego cuando comienza a través de vincularse con la terapeuta, puede comenzar a jugar, puede comenzar ella a aprender un modo de estar distinto y cuando se quiere enseñarle a la madre lo que ella aprendió a la madre como un modo de contacto, la madre la rechaza nuevamente. Es decir, es terrible como la fuerza que tiene esta transmisión transgeneracional y el esfuerzo, esto que decía Felipe, se requiere de intervenciones a veces muy calificadas y de mucho esfuerzo para poder transformar este tipo de modo de relación. Bien, ¿qué sucede en casos de institucionalización? En algunas instituciones se permite y se promueve el vínculo con la madre. En nuestro caso, tenemos el proyecto que estamos de estudio del vínculo madre-bebé en 2 establecimientos carcelarios en Montevideo, en el CNR y en el Molino, y donde ahí vemos que en algunos de ellos las madres están presas con sus bebés, con sus chicos pequeñitos, y podemos ver el fuerte vínculo maternal que hay en estas madres. Está sumamente idealizada la maternidad y tienen un gran sufrimiento, enorme sufrimiento, no por los niños que están ahí adentro, por los que dejaron afuera. Entonces, esto es como una sorpresa porque tampoco lo sabíamos, ¿no? Es decir, ocupa mucho lugar en la mente los niños que quedan afuera, no solamente los que están adentro. Y bueno, y ahí aparece todo el interjuego. Vemos algunas madres con muy buena capacidad maternal en el cuidado y a veces lo que sí también observamos es que a veces se repiten estos patrones de agresión y de miedo. Si yo te pego, tú me pegas. Es decir, como que el modo de existir es siempre de pronto un modo de funcionamiento, puede ser a veces agresivo, hostil, y hay que modificar ese patrón de relacionamiento. Esto es, esto es un proyecto que venimos realizando con el grupo de ATI y con la Facultad de Ciencias, ¿no? ¿Qué sucede en instituciones en las cuales no se promueve un apego seguro? ¿Y qué pasa en este caso con los niños, ¿no? Los mecanismos de maduración de la regulación afectiva pueden ser dañados y entonces resultan en un llanto incesante, una incapacidad para ser calmado, aparecen problemas en la alimentación, en el sueño, en la eliminación, aparece hiperactividad, dificultades intensas durante las transiciones y además pueden experimentar ataques de ira, dificultades en el manejo de las frustraciones y desórdenes somáticos. También tienen problemas de relacionamiento, hay una alta ansiedad ante la separación y también aparece mucha ansiedad frente a los extraños. O sea que cuando hay una institución que promueve el trabajo con un apego seguro, vemos este tipo en los niños de conductas habitualmente.
y evitación y rechazo social. Bien, capaz que voy un poquito antes para atrás. Sería importante, bueno, no importa, sigo y después capaz que lo menciono. Esta es la gráfica que hizo UNICEF y que gracias que me la aportaron hace unos días, creo que muchos de ustedes la recibieron. Y lo que me parece interesante es poder entender en Uruguay cuáles fueron las causas de la internación, sobre todo en etapas muy tempranas. Y ustedes van a ver que hay dos ítems que son, digamos, que tienen las cifras más importantes, es que las causas de internación en Uruguay están vinculadas a situaciones de pobreza, de 0 a 5, 41,6, y cuando hay padres o responsables denunciados como inhábiles, ¿verdad? Y van a ver que cuando cambia la edad es interesantísimo porque de pronto ahí sube el maltrato. Ahora yo me pregunté, ¿qué pasa? Con los niños menores de 0 a 5 años, que hablan menos, que se manejan más a niveles no verbales, seguramente si está el maltrato, no sé cómo lo pudieron detectar, ¿verdad? O cómo lo pueden saber, salvo que esto sea como expresado por un tercero que lo pueda decir. Bueno, me parece interesante poder saber cómo, de qué manera, sabiendo el por qué estos bebés están institucionalizados y cuáles son las causas, me parece que uno podría hacer un perfil mucho más preciso e indicado sobre el tipo de intervención que estos niños necesitan recibir en las instituciones. Que desde ya planteo que el tema central desde donde yo partiría sería el tema de los vínculos. Esos vínculos esenciales y primarios sobre los cuales se puede hacer mucha cosa. Y el entrenamiento tampoco me parece difícil. Nosotros, por ejemplo, en las cárceles estamos trabajando con sistemas de fotos donde las madres se ven y aparecen como que empiezan a descubrirse, cómo se va dando la interacción entre ellas, cómo son los afectos que quedan involucrados y cómo pueden empezar a mentalizar y pensar lo que le está pasando a ellas y lo que suponen le está pasando al bebé en ese instante o en ese momento o al niño. Entonces, todo este proceso de trabajar desde qué va pasando y sintiendo en uno, qué le está sucediendo al otro, con la cualidad de los estados emocionales muy precisos y los procesos de reflexión y automentalización, es lo que permite justamente un cambio hacia la mentalización de manera tal que la persona se pueda sentir más segura consigo misma y con los demás. Entonces, si volvemos de vuelta a esta pregunta, ¿qué nos dicen estos estudios? Es que la institucionalización no es un fin deseable, y acá es como una coincidencia, sobre todo con lo que estaba planteando Felipe y con las inquietudes de aquí. Que puede tener consecuencias negativas duraderas para los niños y las familias, también es algo que estábamos viendo, que es difícil y que es importante tomar la decisión para el niño correcto en el momento correcto. Es decir, volvemos a la individualidad. Las leyes, los códigos, los procedimientos son generales, pero las personas somos individuales, tenemos emociones particulares, historias particulares, modo de vincularnos particulares y momentos y situaciones de la vida diferentes. Y hace que tengamos que hacer una evaluación individual, concreta y situacional para tomar la mejor decisión posible, porque acá es difícil tomar una decisión adecuada. Y asegurarse de que no hay otras opciones de cuidado alternativo. De tal manera de promover intervenciones, como venía hablando, intervenciones que apunten a un apego seguro de los niños con un adulto, independientemente de que sea el padre biológico. A mí me resultó muy interesante, estaba leyendo alguna literatura también en el Infant Mental Journal de 2014, donde aparecen estudios entre Estados Unidos y Rusia, donde comparan las familias de acogida y comparándolos con familias más biológicas, y se encuentra que el desarrollo de estos niños institucionalizados fue mejor con las familias de acogida que con determinadas familias biológicas. Es decir, también tenemos que darnos cuenta que hay familias biológicas que no tienen condiciones ni capacidad para sostener un desarrollo adecuado. Y como tenemos una idea de que todo está buena, que todo tiene que pasar por la familia, que estoy de acuerdo, pero no todas las familias tienen esas condiciones, ni pueden ser, digamos, adecuadas. Es cierto también que las familias acogidas deben de variar seguramente en los distintos contextos, porque no es lo mismo la acogida en el pueblo uruguayo, de la acogida de lo que puede ser en Rusia, la acogida de lo que puede ser en Rumania o la acogida que es en Estados Unidos, porque hay una cultura de acogida y de ayuda al otro que va como en una ideología que tiene cada pertenencia que tenemos nacional, y que esto también importa.
Es decir, que todas estas intervenciones van a fortalecer la capacidad de mentalización de los cuidadores que permitan entender y regular emocionalmente a los niños y a sí mismos en situaciones que implican estrés. El concepto de regulación emocional es central. Y la regulación emocional se da momento a momento, instante a instante, se da descubriendo las distintas cualidades emocionales. No es lo mismo regular cuando una persona está con miedo que cuando está contenta, a regular cuando hay estado de pavor y de pánico. No es la regulación igual, ni se requiere de la persona que esté con uno las mismas condiciones. Tiene que poner en juego distintas capacidades internas, llamémosle así. Y también creo que un aspecto importante que para mejorar los vínculos, los aspectos locativos y las características locativas de los lugares y los contextos para promover el establecimiento de los vínculos también es importante. No es lo mismo una institución enorme donde haya muchos niños en un mismo cuarto a una institución donde haya menos niños y donde haya sol, cosas básicas que permiten que la gente se mueva en los espacios y se sienta de manera distinta. Nos pasa a nosotros, ¿verdad? Estamos cansados, necesitamos un poco de sol, vamos a caminar por la Rambla, hacemos ejercicio, en fin. Aire, agua, luz, son cosas centrales, primarias, que se merecen todos y que deberían estar en estos locales, en los aspectos locativos también. Digo porque el espacio y cómo uno se mueve en ese espacio también es un elemento importante. Eso también lo encontramos en nuestra experiencia entre trabajar en el Molino, que son espacios más pequeños, y en el CNR, que es un establecimiento penitenciario que es muy grande, ¿no? Sigamos. Y muchas gracias. Hasta aquí es lo que quiero transmitir. Gracias. Asuntos públicos. Para conocer mejor, para saber más.